Bueno, las casas astrológicas que se necesita para su cálculo, la hora, la fecha de nacimiento y el lugar en la Tierra. Esto lo que ya nos habla es que las casas van a ser una división para entender los ámbitos de expresión humana. Pues hoy con mi querido José Alberto, qué belleza poder tocar este tema de las casas y empezar a hacer una serie de videos hacia adelante con él. Y antes de saludarlo y todo, decirles que nuestro querido amigo llegó a sus 200,000 seguidores en su canal en YouTube, todo un mérito. Y pues toda esta biblioteca videográfica que has generado, dejaste casi que una Wikipedia, ya está hecha prácticamente de astrología y en nombre de muchos quiero agradecerte por todo este esfuerzo y este mérito tan hermoso que nos has legado. Gracias, José Alberto, y bienvenido. Gracias, gracias Juan Carlos. Bueno, sí, sí, además es algo que ha salido sin darme cuenta, ¿no? Poco a poco, ¿no? Cada día vas añadiendo un grano de arena y de repente te das cuenta que, que has hecho una pirámide prácticamente, ¿no? Sí, sí, yo también me asombro cuando veo, tengo 700 y pico vídeos, digo, cielo santo, ¿cuándo he hecho yo esto, no? O sea que sí, y ahora precisamente hablando de las casas, me pillas preparando un curso, voy a hacer publicidad ya que estamos Por supuesto. que le llamo el libro de las 12 moradas, el libro de las 12 moradas, ¿no? Que es sobre las casas, que es va a ser un curso genérico sobre las casas. No vamos a hablar de Plutón en la 12, de Mercurio en la 3 y tal, sino de qué son las casas, ¿no? Y lo comienzo por una introducción que hace un paisano mío, que era Abraham ibn Ezra, que era un astrólogo de Tudela. Tudela es una capital del norte de España, muy cerca de mi pueblo, en Navarra, y era un astrólogo judío, como su nombre delata, ¿no? Y él escribe, ¿no?, el libro de las 12 moradas y lo comienza diciendo 12 moradas para recorrer los caminos del día y los de la noche, 12 moradas para concebir preguntas y para encontrar respuestas, 12 moradas para habitarse y para habitar el mundo. Así comienza Ibn Ezra, el libro de las 12 moradas. Y 12 moradas para no demorarnos en vivir. Sí, que eso es lo importante, eso es lo importante, ¿no? Las casas nos dicen dónde vamos a vivirlo, en qué, digamos, qué procesos vitales se van a poner en marcha en cada sector del cielo que cubre cada casa. La casa son procesos. Los signos son circuitos energéticos y las casas son procesos ya mucho más, yo diría, psicológicos, ¿no? Y los planetas son actores, los planetas son gente de algún modo, ¿no? Son los actores del drama de la vida. José Alberto, y es que como para calcular las casas, pues necesitamos algo tan individual como la hora de nacimiento. Prácticamente estas 12 moradas están hablando de unos procesos de individuación, algo muy singular de cada individuo, muy único. Y ahí es donde está, digamos, el énfasis de la astrología, porque en general los signos del zodiaco, pues casi todos los planetas durante todo el día están en los mismos signos, a excepción de la luna que se mueve muy rápido, 13 grados por día. Eh, todos los que nacimos el mismo día podemos llegar a tener la misma carta si no tenemos una hora de nacimiento. Por la hora sabemos ya el ascendente y ahí se calculan las otras casas y eso ya va demostrando mi familia particular, mi moralidad, mis espacios donde habito, muy, muy independiente, ¿no? Sí, efectivamente, el sistema de casas mmm, se origina, yo diría, con el descubrimiento de que un día es un año en miniatura. En un día dan la vuelta a todas las constelaciones. Digamos que el horizonte, la línea del horizonte, va barriendo todas las 12 constelaciones en un día, ¿no? Y es el equivalente del año, ¿no? Dicen que fueron los egipcios quienes
primero desarrollan el sistema de casas. No he encontrado ninguna referencia, he buscado mucho para ver quiénes fueron los primeros y solamente encontré una referencia de Robert Hunt, que menciona a los egipcios como, digamos, los padres del sistema de casas. Entonces, como lo que dice Robert Hunt para mí va a misa prácticamente, pues yo me quedo con esa parte que tiene mucho sentido, ¿no? Los egipcios con sus enormes conocimientos de astronomía y de astrología, ¿no? Y su capacidad, digamos, de fusionar escuelas astrológicas, porque de hecho los griegos aprendieron astrología de los egipcios en Alejandría, y los griegos, que eran los americanos del tiempo, de alguna manera copiaron todo aquello y lo adaptaron a su propia cultura, pero realmente hicieron un corta y pega, ¿no? De lo que los egipcios habían tomado de los caldeos, y los caldeos probablemente de los hindúes también, ¿no? Pues entender las casas es entender también el camino del sol, porque es que eh, los amaneceres y los atardeceres y el mediodía marcan unas pautas en el acontecer humano. ¿Sí? Normalmente sale el sol y nos levantamos. Normalmente estamos a mediodía, estamos en pleno fulgor haciendo gestiones y vueltas y cuando atardece estamos buscando el retorno a nuestro hogar, normalmente, digamos. Y eso mismo está hablando de esos ámbitos de expresión humana. ¿Sí? Que si hablamos del ascendente, el ascenso, es algo donde se inicia un proceso, donde se inicia ese día. Y por eso también la casa uno va a ser como un factor determinante en cómo inicié mi vida, el arquetipo de mis inicios en muchos sentidos. Y así el mediodía, que es donde todo está en ebullición, pues va a mostrar precisamente mi salida al mundo, como eh, lo que soy a nivel social, cómo me muestro, la huella que voy a dejar en el mundo. De esa forma podemos analizar que cada uno de esos ámbitos de expresión de esas casas van a tener un matiz especial y unas vivencias a nivel humano muy particulares que nos va a permitir generar esos procesos de individualidad. Hoy precisamente vamos a hacer alusión a la casa 3, no vamos a iniciar por el punto 1, que sería el ascendente, sino vamos a iniciar por casa 3, por aquella resonancia que tenemos con esta luna llena en Géminis Sagitario, que nos ayuda un poco el clima astrológico para entender un poco más de esas sustancias. Mm. Sí, yo planteo en mi curso el día que lo termine de hacer una pregunta para cada casa. La casa 1 es qué soy, la casa 2 es de qué estoy hecho, y la casa 3 es pienso, luego existo, pero como pregunta. Es un poco la casa 3, es el desarrollar todos los procesos por los cuales interiorizo el mundo a través de una imagen mental o de imágenes mentales, ¿no? La interiorización del mundo a través de la mente, ¿no? Es decir, el pienso, lo existo, de algún modo. Eso es para mí la casa 3, ¿no? Como proceso. Y fíjate que como cuando pienso, necesito tener referencias. Normalmente el pensamiento hace analogías y dice esto es como o esto es tal, ¿sí? Por eso precisamente la casa 3 para generar ese pensamiento tiene que ver con los pares, con los hermanos, con los que viven en un proceso similar al que estoy viviendo, que me permite esos puntos de comparación y de alternatividad, ¿sí? Sí, la casa 3 es un poco el paralelo con Géminis, es la asociatividad en todos los procesos de asociación, ¿no? Entonces, claro, por eso la casa 3 nos revela mucho sobre el entorno próximo de esa persona. Sobre, porque date cuenta que lo que está dentro es como lo que está fuera. Entonces, la mente de una persona nos revela mucho sobre en qué entorno se crió esa persona, quién tuvo como vecinos, como tías, primos, hermanos, compañeros de colegio, etcétera. Y eso precisamente en un principio donde, digamos, estamos embebidos en lo que nos toca, ¿sí? Pero posteriormente, cuando empezamos a hacer grupo social, amigos, cuando empezamos
a definirnos por un conocimiento o por una interacción humana, pues aparecen también esos amigos o esa gente similar que nos rodean. Por eso, digamos, nuestro contorno está demostrando también lo que somos. Si nosotros estamos compartiendo con personas totalmente tóxicas, es porque llevamos un pensamiento interno muy tóxico. Si estamos compartiendo con personas que más bien nos subliman, nos llevan a ir a momentos mejores de nuestra vida, es porque internamente también nos sentimos merecedores de ello y estamos generándolo. Ese contorno está mostrando lo que somos también internamente. Sí, tú date cuenta el viejo refrán, ¿no? De dime con quién andas y te diré quién eres. Es ese, básicamente. Sí, sí. No, por eso el sol en la 3 necesita hacerse escuchar. Si os habéis dado cuenta, la gente con el sol en la 3 mmm, tienen esta necesidad imperiosa de ser a través de la comunicación, de la escucha, bueno, de escucha de ellos hacia los y sobre todo de los otros hacia mí. El sol irradia, ¿no? Entonces, lógicamente, un sol en la 3 va a querer que lo escuchen, que lo escuchen. Lo cual puede ser un poco pesado para los demás también, porque puede acabar hablando demasiado, ¿no? Y es que el Sol, como es nuestra estrella, está siempre en constante explosión y ebullición, siempre está dando. Es una fuente desde nuestra perspectiva humana infinita. Precisamente tener un Sol en una casa, en este caso en la casa 3, es como nunca, nunca lo que hable va a ser suficiente. Y nunca lo que investigue y conozca va a ser suficiente. Soy un eterno investigador, un curioso de la vida. Y eso, esa curiosidad hace que brille en mi sustancia, porque es el sol. ¿Sí? Y que incluso necesite retos heroicos en donde a través de mi investigación, de la documentación y de la conexión con muchas personas, pueda sacar mi unicidad. Sí, pero es curioso, ¿no? Porque un sol en la casa 3 va a comunicar o va a buscar su información en la cercanía siempre, ¿no? Yo me he fijado en esto, ¿no? Muchos soles en casa 3 les ves revolviendo, viendo cosas y tal, y tú dices, ah, pero si esto lo podrías encontrar, claro, está en inglés o está en alemán o está diciendo, claro, no, ni hablarnos, si no está en español, si no está en mi lengua materna, nada, ¿no? Ves un poco el antagonismo con el sol en la casa 9. El sol en la casa 9 va a empezar a leer en inglés directamente o en francés o en lo que sea, no va a buscar en español, va a ir a buscar la sabiduría que viene de lejos, ¿no? Y solo en la casa 3 va a buscar, va a buscar lo suyo, ¿no? Esto me hace pensar en mi suegro, que es un Virgo que tiene el sol en casa 3, ¿no? Él, incluso su buscador en Internet es un buscador checo. No utiliza Google, él es checo, ¿no? Su lengua materna es el checo. Utiliza un buscador checo. Yo digo, pero no sabía que había un buscador checo, ¿no? Y tal, él todo lo busca, todo tiene que estar en checo, ¿no? Y eso, y cuando encuentra algo en inglés y tal, pues me pregunta a mi mujer o a mí porque no se aclara, ¿no? Pero es eso, son casa 3, tiene cantidades enormes de información, pero todas vienen de cerca. Tiene que sentirlo cercano. Les cuesta procesar la información que viene de muy lejos. De acuerdo, y precisamente también eso le da un gran reconocimiento y brillo en su entorno cercano. Sí, No, está sí. claro, está claro. Son grandes resolvedores de todo tipo de... Claro, en la casa 3, ¿qué hacemos? Encontramos el camino para ir de A a B. Son los grandes resolvedores de los enigmas cotidianos. Ahí son muy buenos resolviendo los enigmas cotidianos. En cambio, ahí les puede fallar mucho cuando son ya enigmas, digamos, de la casa 12, por ejemplo, o enigmas de la casa 9. Ahí ya resbalan mucho, ¿no? Pero el enigma cotidiano son fantásticos con el sol en la 3. Y es lo que tú dices, nunca tienen suficiente, están siempre, claro, el sol es, me siento vivo, ¿no? Están siempre buscando, investigando, asociando más cosas unas con otras, te vienen siempre con todas estas teorías porque asocian una cosa con la otra, a veces incluso peregrinas, ¿no? Pero sí.
Fíjate, también pensaría yo que son los periodistas natos, Mm, a pequeña y a gran escala, es decir, necesitan conocer la información de un lado y del otro y están siempre activos en hacer esas conexiones. Se pueden meter en muchos cotilleos también, en muchos chismes que llaman también, ¿sí? Pero también son grandes mensajeros. mm, Fíjate que otro tema que trae es el comercio, ¿no? Un sol de casa 3 es capaz de vender lo que sea y de sí. comerciar y de negociar, ¿no? Sí, 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 te venden la burra. Como decimos en España, le venden una burra a un gitano. Es, sí, sí, efectivamente, son muy comerciantes, son muy intermediantes. Son muy intermediantes, porque eso es lo que hace lo que haces en la casa 3. Porque eso es lo que es la mente. La mente es una intermediadora del mundo con el mundo, de uno mismo con uno mismo. La mente es el truco de Dios para hacerse dos, para dividirnos, ¿no? En observador y observado. Eso no puede hacerse sin la mente. La mente es la gran divididora, la gran divisora, no divididora, eso no es español. O sea que sí, Sí. sí. Fíjate, el último punto para tomar con el sol en casa 3 es la gran curiosidad. Para mí es el arquetipo de la eterna juventud. Siempre están preguntando, cuestionando y probando las cosas. Mm, siempre moviéndose, siempre muy activos, muy dinámicos. El lado oscuro de un sol en la casa 3 es que, claro, el sol es el yo soy y pueden acabar confundiéndose con la mente, pueden acabar pensando que son su mente, que son la mente, ¿no? Qué factor tan importante, porque fíjate que la mente, su función es generar ideas, pensamientos Mm, constantes. Y me puedo quedar en ese pensamiento obsesivo o en esa situación que me hace sentir muy mal y quedarme en la mente sin pasarlo a vivir necesariamente, quedarme más en el discurso mm, y a la mente hay que tenerla presente, es que son ideas que yo puedo evaluar si emocionalmente me engancho o no con ella y simplemente irlas dejando fluir. Pero el sol de casa 3 se puede quedar, es que esta es la realidad porque esto es lo que pensé y esto es así. Y bueno, es importante ver el contexto, ¿no? mm, efectivamente. Bueno, hablamos de la luna, luna lunera Ujú. Bonita. o luna en la casa 3. Bueno, hay que fijarse que la luna es un planeta esponja, es un poco lo contrario del Sol. El Sol es el que llena un espacio con su radiación y la luna es la que crea ese espacio. La luna es la gran creadora de espacios, ¿no? Entonces, claro, una luna en casa 3 va a estar, de algún modo, va a sentir, se va a crear seguridad, confort, intimidad, absorbiendo el material de la casa 3, los procesos de la casa 3, que son los procesos del pensamiento, de la mente, ¿no? Entonces, de algún modo es una luna que va a devorar, que va a consumir pensamiento para generar seguridad, ¿no? Claro, el problema de una luna en la casa 3 es que como está absorbiendo pensamiento, es muy osmótica con los pensamientos, con la mente, va a ir absorbiendo los pensamientos de los demás, un poco como quien chupa de la teta, ¿no? Que es la luna, y entonces puede acabar confundiéndose, no sabiendo cuál es su propio pensamiento. Porque, claro, la luna lo que hace es absorbe energía para crear un espacio con esa energía, ¿no? Ese es un poco el... Sí, fíjate que como la luna tiene que ver también con la nutrición, lo que nutre una luna en casa 3 por ejemplo, a nivel de una mamá con su hijo y todo, no es tanto llevarle la sopita de pollo y consentirlo, sino le trae un libro, le trae un cuento, le cuenta un cuento todas las noches. Es decir, si tengo la luna en casa 3 puedo ver a mi mamá más como nutriendo mi parte académica que mi Mm, parte biológica mm. y muy racional además, tratando de encasillar todo entre lo racional. Claro, no, porque la luna en la casa 3 va a crear seguridad a partir del conocimiento.
a partir de las historias, de los relatos, de los chismes. Por ejemplo, los chismes son un gran alimento para una luna en la casa 3, ¿no? Y luego también, lógicamente, es una luna, la luna es la memoria, ¿no? Caruti dice que es el refugio de la memoria. Y claro, una luna en casa 3 va a ir de algún modo creando una memoria factual, una memoria de datos, de hechos, de sucedidos, cosas de estas. También fíjate que para la luna en la casa 3, como la casa 3 también tiene que ver con los procesos de aprendizaje, tiene que sentirse que lo que va a aprender le gusta profundamente o si no, se niega. Es decir, tiene que haber una gran empatía por ese nuevo concepto, algo que le resonó emocionalmente para que se entregue a mirarlo, a buscarlo. De lo contrario, lo niega y no lo aprende y se bloquea totalmente. Claro, es que la luna es intimidad, entonces una luna en la casa 3 lleva hacia su intimidad sus conocimientos, lo que aprende. Entonces, si de algún modo lo rechaza profundamente, no va a funcionar. Si lo que le dan como enseñanza, como conocimientos, no va con la energía del signo, por ejemplo, pues va a haber un rechazo a la educación, ¿no? Un rechazo más muy visceral, ¿no? Como las cosas de la luna, que son muy irracionales, muy viscerales, ¿no? Uno no sabe por qué no te gusta eso, ¿no? Otro tema que tiene que ver la casa 3 también es con los viajes cortos, es decir, conocer los distintos municipios, pueblos cercanos. Para la luna en casa 3 es como el planzazo. Vamos a ir a hacer aquí se llama el paseo de olla, o el paseo de río, o el paseo en donde vamos a tener una unión familiar en ese paseo. Entonces, pueden llegar a ser los que convocan este tipo de reuniones en las afueras, para poder tener ese contacto emocional con la familia y con sus cercanos. Claro, claro, efectivamente, porque la Luna como función, como planeta, es la de crear esa cola, ese pegamento que nos mantiene juntos, ¿no? A la familia. Lógicamente en casa 3 pues lo va a vivir a través de ese tipo de procesos, de salgo a dar un paseíto, o las llamadas telefónicas. Hoy en día una luna a la casa 3 pues estaría todo el día con el WhatsApp, enviando mensajes hasta quedarte ya toda la familia, ¿no? Enviando mensajes, organizando sesiones por Skype y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, sí, es una luna en casa 3 de nuestros tiempos. Para la luna en casa 3, su objeto transicional es su celular. Sí, es la forma de sentirse amada, consentida, contenida. Sí, por eso lo envuelve en una funda de peluche y se acuesta con él, ¿no? Sí. En fin, no, pero es curioso, ¿no? Porque la Luna es cambiante, ¿no? Es el planeta de lo cambiante y la casa 3 es una casa también, digamos, de procesos muy fluidos, ¿no? Entonces es una Luna que va a mostrar mucha adaptabilidad también. Va a tener salvo que esté en un signo fijo, ¿no? Va a mostrar una enorme capacidad de adaptación. Sí, sí, de mutabilidad, sí, de lo que va viniendo, lo va sintiendo y si lo siente bien, se entrega a vivirlo, sí. Sí, sí. Bueno, pasamos a Mercurio, pues si no, no nos va a dar tiempo a Sí, sí. Mercurio. Bien, Mercurio, digamos que lógicamente en la casa 3 se va a sentir relativamente a gusto, ¿no? Lo que pasa es que puede ser un Mercurio que divague demasiado, ¿no? Que sea muy versátil, por una parte, que eso es algo fantástico, pero puede también correr el riesgo ese de no concentrarse en un tema en concreto, de ser culo de mal asiento, de tener un temperamento muy inquieto, de no estar mucho tiempo parado en el mismo sitio. Es decir, un Mercurio en casa 3
yo no sería una persona que meta en un submarino, por ejemplo, ¿no? O en un barco, ¿no? Para hacer un viaje de meses y meses, ¿no? Sin ninguna escala, ¿no? En un barco de cabotaje, sí, un barco que para cada 2 días o cada día en un puerto diferente, sí, podría funcionar muy bien, ¿no? Eh, entonces, es un Mercurio muy, muy móvil, pero que se va a mover mucho en la esfera de lo familiar, en la esfera de los amigos, los hermanos, el grupo, el grupo, eso, el grupo que está al alcance de la mano, ¿no? Sí, está siempre en una comparativa constante, viendo mis hermanos cómo están, mis primos, mi familia, mi contorno, cómo está en referencia a mí. Mercurio allí está siempre haciendo esas comparaciones y eh, es muy inquieto, muy curioso. Si no eres curioso con un Mercurio en casa 3, revísalo, porque entonces está un poco capturado, frustrado, y él necesita estar probando, mirando, haciendo. Mm. Fíjate que Mercurio no tenía templos, sino su templo eran las intersecciones, en donde podía dirigir al caminante a llegar a buen puerto o a perderlo. Y eso nos puede pasar con un Mercurio en casa 3. Pensamos tanto que nos podemos perder en ese laberinto. ¿Sí? Mm. Y aquí a veces con Mercurio en casa 3 es decir, no piense tanto, el que piensa pierde, ¿sí? Y más bien actúa. Sí, es un poco el Mercurio, yo le llamaría el Mercurio del cuñado. Tú sabes, en España se habla del cuñado, no ese es un cuñado, es alguien que sabe de todo, que siempre mete baza y tal. Es un poco el Mercurio del cuñado, ¿no? Es un Mercurio que siempre, siempre va a tener algo que decir. Es igual que hables de física cuántica o que hables de teología o que hables de fútbol, siempre va a tener algo que decir, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí que tiene algo que decir, ¿no? Porque claro, Por es tan supuesto. versátil que eso, ¿no? Que es, Y un poco sabiondos también. Es que ese sí, tema, fíjate cómo acá se lo llaman la prima donna, así que es sí. la que siempre tiene la respuesta para todo. ¿Sí? Sí. Sí, pero bueno, es un Mercurio que es muy rápido, que es muy alerta. eh, es un Mercurio que lo mismo te demuestra la existencia de Dios como la inexistencia de Dios. Te lo demuestra 5 minutos para demostrar que Dios existe, 5 minutos para demostrar que Dios no existe, ¿no? Sí, puede ser un Mercurio muy, muy relativizante, que relativiza mucho, ¿no? O un Mercurio al que le haces servir a tus intereses. Puede demostrar lo que quieras, ¿no? Si te pillan robando en el bolso de una señora, pues ese, un Mercurio en casa te va a decir, no, 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 es que me di cuenta que le salía algo raro del bolso y para impedir que no sé qué, no sé cuántos, pues metí la mano en el bolso de la señora, ¿no? Va a encontrar explicaciones para todo, excusas y raciocinios para todo, ¿no? Sí, un Mercurio en casa 3 lo peor es que no lo dejen hablar, no lo dejen explicar. Eso sería la hecatombe. Sí, ahí esa es la sentencia de muerte. Eso es cierto, ¿eh? Yo lo he comprobado también con la familia. Mercurio en casa 3, como lo mandes callar, se muere, se apaga. Lo pones prácticamente en coma. Sí, sí. Bueno, seguimos con Marte. Mercurio, bueno, con Marte, Venus. Venus, No, ¿no? Venus, sí. Seguimos con Sí, Venus. Venus. Mm. Ah, Venus, Venus en la 3. Bueno, mm, digamos que Venus en la 3 va a hacer lo que hace Venus en todos los sitios, ¿no? Va a ser muy buena dorando la píldora. Venus dora la píldora. O sea, hace que algo difícil de tragar pues resulte atractivo, ¿no? Venus en la casa 3 pues van a comunicarse de forma muy fácil, fluida, van a comunicarse con encanto, con amor, con atractivo, con charm. Es decir, van a comunicar de forma no amenazadora, de una forma no amenazadora, con lo cual, lógicamente, va a pasar mucho mejor esa comunicación, ¿no? Que si tienes Marte en la 3, no Marte en la 3, luego lo veremos todo lo contrario, ¿no? Por eso son unos grandes conciliadores de lo Mm. social, de su alrededor, de los vecinos, ayudan a encontrar puntos de equilibrio entre dos extremos. eh,
son los que decoran defectos mm, y ayudan a que la vida sea más bella, más gustosa, más amena. Las conversaciones con un Venus en casa 3 son agradables y llenan de valor. Fíjate que a la final Venus es el regente de Tauro que habla del valor de las cosas. Entonces, es una comunicación que da valor en muchos sentidos, no solamente en lo financiero, mm, monetizado, sino también en el alma, valores mm, del alma. Sí, yo, o sea, me acuerdo de mi madre, por ejemplo, tenía Venus en la 3, ¿no? Y era increíble porque hablaba con todo el mundo, ¿no? Se sentaba a hablar con un matrimonio de finlandeses, claro, ella no habla finlandés, por supuesto, ¿no? Y acababa hablando con ellos, no sé cómo conseguía. Es una Venus a la que le resulta muy fácil comunicarse, abrirse, porque de algún modo no necesitan dominar el lenguaje, consiguen que a través del encanto personal, yo diría de las ganas de relacionarse con el otro, ¿no? Porque esos Venus finalmente hace que superes las barreras lingüísticas, ¿no? Que es algo casi que milagroso, ¿no? Y ves un poco la capacidad increíble de Venus de superar barreras, ¿no? Eh, entonces, bueno, luego también es curioso, ¿no? Porque ves estos aspectos a veces, cuidado, ¿no? Porque decimos Venus, todo música de violines y tal, pero si te encuentras una Venus-Plutón, y de nuevo me hace pensar en mi madre, que tiene también Venus-Plutón en la casa 3, y claro, unas cosas terribles, hermanos muertos, terribles contenciosos con los hermanos, me odia, no sé si me odia, no sé si le odio, grandes misterios, ocultaciones, todo eso, ¿no? O sea que ahí los aspectos con Plutón y con las tres personalidades pueden trastocar terriblemente lo que pudo empezar siendo un gran amor, puede convertirse en algo muy turbulento. Toda una novela, porque además Venus Plutón necesita que el amor siempre tenga su venenito. Es más, necesito que me den una respuesta fuerte, o si no, no me amas. Sí, Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque yo, incluso observando a mi madre, ¿no? Con esa Venus-Plutón en casa 3, a pesar de los terribles contenciosos, de los asuntos de muerte que había pendientes entre ellos, ¿no? La comunicación era muy fluida, era muy educada, muy cordial, muy civilizada, ¿no? Como tiene que ser con Venus, hasta el punto de que esa Venus les impidió nunca llegar a realmente, claro, es lo que tiene Venus, bueno, a desencadenar un conflicto y decir, no, 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 vamos a abrir el cadáver del muerto, vamos a ver qué hay aquí dentro, ¿no? Porque claro, Venus dice, no, no, es diplomática, ¿no? Al final. Sí, sí. De acuerdo. No, Bueno, y se enamoran del vecino, se enamoran ah, del vecino. No, que esto, yo de nuevo volviendo a mi madre, mis padres eran vecinos, por eso se enamoraron, vivían muy cerca. Ella con su Venus en casa 3, ¿te das cuenta? O sea, te enamoras del vecino. claro, fíjate que es un poco opuesto lo que sucede con un Venus en casa 9 o en Sagitario, ¿no? Se enamora siempre, medio le hablan en tono extranjero y ahí quedan enganchados. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, pasamos a Marte. Bueno, sí, Marte, Marte. ¿no? Esta energía de lo yang, como lo describía Jung, esta energía masculina yang, que no depende de género, sino de una sustancia psíquica, que dice qué quiero y cómo lo logro. ¿Sí? Y pues en casa 3 lo que está diciendo, soy un buscador de lo que quiero para lograrlo. Mm. Y lanzo con gran fuerza la mismo. Sí, es un poco lo contrario de Venus en la 3, ¿no? Marte en la 3 sí que va a sacar los temas polémicos, sí que va a marcar su territorio con los hermanos, con los vecinos y todo esto, ¿no? Sí que va a ser un Marte, digamos, que afile sus palabras, que afile su comunicación, ¿no? Eh, entonces, eh, como diría yo, Marte no es un planeta intelectual, eso es obvio, ¿no?
Entonces, claro, se mueve en una serie de procesos. En casa 3 son procesos asociativos, mentales y tal, y va a entrar en esos procesos como un elefante en una cacharrería. Marte en la 3 siempre va a hacer mucho ruido, va a hacer mucho ruido mental porque, claro, está entrando ahí en un área que, por supuesto, Mercurio se manejaría mucho mejor que Marte, ¿no? Fíjate que como la casa 3 tiene que ver con estos procesos de pensamiento, de aprendizaje, que es la contrastación de todo, con Marte me puedo polarizar en un extremo, ¿sí? Y lucho por ese extremo por el que me polaricé y encuentro que el otro extremo nada tiene que ver conmigo y a lo Marte quiero acabar con lo que no soy yo. Entonces me puedo quedar en unas batallas campales por ideologías, por pensamientos que yo creo que debo defender a capa y espada y puedo entrar en grandes conflictos, en grandes guerras por el tema. Sí, van a, por ejemplo, van a comunicar con pasión, eso es obvio, van a escribir con pasión y puede ser muy positivo, ¿no? Porque si ves Venus en la 3, en que puede haber temas ahí enterrados, ocultos, oscuros y que nunca, nunca realmente van a sacarlos. Marte en la 3, por supuesto, ¿no? Imagínate un Marte-Plutón en la 3 va a decir, no, 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 venga, vamos aquí a hablar a calzón quitado, vamos a sacar todos los muertos que haya que sacar, ¿no? Eh, bueno, y pueden ser, cuando escriben, por ejemplo, pues se les puede ir la mano un poco por el lado yo diría, del libelo y de la violencia verbal. Claro, Marte es conocido por no pensar demasiado lo que hace, ¿no? Entonces, claro, en una casa que es pensamiento, pues va a ser un pensamiento que vaya un poco así a ráfagas, ¿no? Que se utilice como arma. Es el pensamiento, realmente Marte en la 3 es el pensamiento como arma, mi mente como arma, o constituyo mi mundo mental en base a, digamos, acciones percutantes, cortantes, separadoras también, porque Marte corta y separa, ¿no? Sí, es el cirujano, sí, el cirujano de las ideas, de los contextos sociales también, Casa 3, en donde necesitamos hacer que esto ya evolucione, donde entra Marte, es un movilizador. Mm. Sí, yo creo que Marte en la 3 también, yo creo que puede ser una forma de terapia para ellos, ¿no? Encerrarse en un cuarto acolchado y empezar a gritar, ¿no? A decir cabrón, hijo de tal, 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 o escribir, ¿no? Escribir cartas, hay que desconectar su computadora de internet, ¿no? Para que no las envíe, pero, o sea, dejarlas que escriba así, ¿no? Tacos y que luego las imprima y lo rompa y tal, pues una buena terapia, ¿no? Para un Marte en la 3 y tal. Sin duda. Bien, entonces pasamos a Júpiter. Júpiter en la tercera. Júpiter es un poco yo diría que Júpiter en la 3, yo escribí, cuando preparé el vídeo sobre Júpiter en la 3, la palabra que da la vida, ¿no? Digamos, es la palabra, el pensamiento como inspiración, como esqueleto de una visión compleja del mundo también, porque Júpiter lo que busca son visiones ya muy abstractas, muy complejas, muy de algún modo filosóficas, ¿no? Júpiter no busca dar respuesta a una pregunta, eso es más Mercurio. Júpiter busca dar respuesta a una serie, a un conjunto de preguntas. Busca encontrar una respuesta que cubra todo un conjunto de preguntas, ¿no? Entonces, Júpiter en la 3 va a ser, de algún modo, un factor de expansión muy fuerte de esa casa 3. Va a ser una mente muy potente. Va a ser una mente que busque, curiosamente, que busque ir más allá de la mente, que busque integrar lo vital, por ejemplo,
lo emocional, lo lejano dentro de la mente. Es un poco una mente ambiciosa, una mente viajera. Y además filosófica, ¿sí? Es una mente filosófica que está buscando en su acontecer diario una serie de señales que le hablen de esas leyes divinas universales. Entonces, se fija en pequeños detalles y de ahí hace toda una filosofía. Es un buscador de símbolos, ¿sí? En lo cotidiano, en el ambiente. Y eso también hace que le dé mucho sentido de vida unos estudios profundos de temas. Eh, Indagar sobre religiones, sobre mística, sobre filósofos, es un tema que le da mucho sentido y propósito. Eh, mm, sí, él puede encontrar en su entorno además, no sé, ciertos chispazos de vida que le dan un sentido, una conexión con la vida, con el mundo, con Dios, con todo. ¿Sí? Mm. Sí, es el niño que está todo el rato preguntando por qué, por qué, por qué. Júpiter en la 3 está, porque es una posición, yo diría, que va buscando el relato, va buscando el relato, va buscando una narración que surge de la mente, pero que va a dar coherencia al mundo, ¿no? Son gente que lee mucho, por ejemplo, que leen muy deprisa también, que incluso diría que leen demasiado, que no estoy seguro que consigan muchas veces llegar a la sustancia, al fondo de lo que leen. Puede tener un lado oscuro, ¿no? Este Júpiter en la 3, de acabar también siendo no ya el cuñado, sino el supercuñado de algún modo, ¿no? El que lo ha leído absolutamente todo y tiene teorías sobre todo, pero digamos que ese es el lado oscuro, ¿no? Y bueno, también el ver a la vida como escuela, ¿no? Júpiter en la 3 va a vivir la vida como una escuela, va de algún modo a reverenciar a la escuela. ¿Mm? Va a ser el eterno estudiante, va a estar siempre estudiando, estudiando, estudiando cosas nuevas, etcétera, ¿no? Es digamos que Júpiter en la 3 va a sentir muchas veces el clic que hace nuestra mente cuando encuentra ya eso, una explicación que va a ser un eterno buscador del clic, va a ser un adicto al clic. Y en ese clic se pueden meter en todas las teorías conspiranoicas, porque eso puede llegar a ser mucho clic. Entonces, un Júpiter en casa 3 es un buscador de todo, de la Tierra plana, de, bueno, de muchas cosas que me pueden dar, donde digo, es que aquí encaja toda la historia, y entonces se meten de lleno ahí. Sí, sí, ya lo he entendido todo, lo he entendido todo. Hay una conspiración de judíos que controlan el mundo y tal. Y si no, fíjate, Bill Gates, y dices, Bill Gates no es judío. Bueno, es igual, su abuela fue judía o tal, ¿no? Sí, sí, pueden efectivamente deslizarse en este tipo de, claro, porque date cuenta que, claro, Júpiter en la casa 3 se ve confinado a la casa 3. Yo diría que Júpiter tiene ambiciones mayores que la casa 3. Claro, si está en la casa 3, está un poco confinado a esos procesos de la casa 3. Entonces va a elaborar cosas jupiterianas, pero desde la casa 3. Es decir, va a elaborar explicaciones globales, pero desde lo muy local, desde lo muy local. ¿No? Entonces, claro, si en su pueblo hay un cacique gángster, traficante de drogas y tal, que es el que controla todo el asunto local, él va a pensar que el mundo es así también, que hay otros caciques que son también traficantes y corruptos y que dirigen el mundo, ¿no? Es decir, puedes llegar a una visión global, que es Júpiter, a partir de lo muy particular, y ese es el problema, que llegas a esa visión global a partir de lo muy particular, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí, en torno a tuyo, si tú miras en torno a tuyo, la Tierra es plana, claro, en tu pueblo.
en tu pueblo la tierra es plana, lógicamente, claro que es plana. Pero si ya sales de tu pueblo ya te vas a dar cuenta de la curvatura, ¿no? O sea, que está muy bien buscado el ejemplo este del terraplanista. José Alberto, y es que lo que pasa con Júpiter es que como Júpiter quiere todo que sea grandioso, olímpico, poderoso, ¿cómo es que nací en un mamífero tan común y corriente y cómo que esto es tan sencillo? Entonces necesito encontrar eh, esa, esa, ese mito o esa magia que me permita sentir que lo mío no es tan vulgar. Sí. Y por eso también pues encuentro muchas formas de ver que la vida sí puede ser tan mágica como quiera. ¿No? Muy bien. Bueno, nos pasamos al amigo Saturno. Bueno, Saturno en la 3 tiene mala fama, ¿no? Tiene esta mala fama de que de alguna manera dificulta la comunicación, el entendimiento y tal. Y esto yo lo he oído de muchos consultantes que se autoflagelan con su carta natal. Tú habrás visto, ¿no? Mucha gente que te viene, es que tengo el sol, la luna en la casa 8, ah, pobre de mí, ah, mísero de mí con la luna en la casa 8 y tal, ¿no? Y dices, pero ¿qué pasa? Yo tengo toda la casa 8 y ¿sabes? Estoy más feliz que la leche, ¿no? Entonces, y con Saturno en la tercera lo he visto mucho, ¿no? Y dice, es que claro, tartamudeo, me cuesta mucho aprender, tal y cual, ¿no? Porque tengo Saturno en la 3, ¿no? O sea, a veces hay que decirles a la gente que se olviden de su carta natal, ¿no? Que se miren a sí mismos sin carta natal, ¿no? Entonces, sí, claro, Saturno en la casa 3 puede tener un poco, claro, Saturno allí donde está ralentiza las cosas, ¿no? Entonces todo el proceso de la casa 3 de incorporo al mundo a mí a través de la mente, voy creando una imagen mental del mundo que es la que me permite navegar el mundo, ¿no? La casa 3 es fundamental. Bueno, pues si está Saturno, este proceso va a ser lento, se va a encontrar con obstáculos, pero puede ser fantástico porque va a crear una imagen del mundo muy sólida, muy coherente, muy resistente, muy duradera, muy real, con muy pocos toques de imaginación. O sea que sí, puede haber un toque de inseguridad porque vas a empezar a hablar más tarde, te va a costar más tiempo entender cosas aparentemente sencillas, pero al mismo tiempo lo harás con mucha más solidez, con mucha más, yo diría, coherencia, ¿no? O sea que, en Y fin, yo, cautela. Mm. cautela, yo es que a Saturno lo tengo, digamos, un poco, digamos, soy poco imparcial con Saturno, ¿no? Quizás porque, claro, me he enfrentado siempre con gente que era tan negativa con Saturno y yo siempre me he dado cuenta que Saturno es nuestro mejor amigo, si sabemos cómo trabajar con él. Es que es el mejor aliado que tenemos. Seguramente con un Saturno en casa 3 sí voy a tener ciertas dificultades en una primera instancia, sobre todo en la etapa escolar. Seguramente sufrí de bullying o de rechazos o que no era tan ágil, pero todo eso también me está enseñando que no quiere decir que no lo logre. Quiere decir que me va a costar un poquito más, un poco más de esfuerzo, pero que los resultados pueden llegar a ser más hermosos que incluso si tuviera un Júpiter allí, porque van a ser resultados coherentes, concretos y a futuro. Entonces, sí, la invitación, como tú mismo lo dices, José, es que no pensemos que si tenemos a Saturno en casa 3 pues ya lo nuestro no es hablar o no es decir todo lo contrario, es Mm. como nos cuesta más trabajo, Saturno es esa parte de luz que vamos a convertir en materia. Nos cuesta, no es fácil bajar de la imaginación a los hechos. Entonces, Saturno en casa 3 está diciendo, haz realidad lo que piensas, ¿sí? Y hacerlo realidad tiene un tiempo, a Saturno, tiempo, ¿sí? Que me cuesta que tartamudeo, pues me meto en un curso para hablar en público y allá me hago un semestre y lo repito si no lo logré bien y hasta que aprendo a fluir un poco más con la sustancia de la interacción y la espontaneidad. No se trata de negarnos la oportunidad porque tenemos un Saturno allí. Eh, Fíjate que la casa 3 como también es lo que pensamos y como aprendemos,
creamos en lo que creemos, ¿sí? Y si nos ponemos una mente pesimista, pues vamos a estar viendo solo pesimismo alrededor y todo solamente trabas. Un poco la invitación con Saturno en 3 es ver no lo pesimista, sino más bien lo realista. Y actuar, no quedarnos solamente en el pensamiento, porque si no se vuelve un pensamiento muy negativo. No, tú date cuenta que allí donde tengamos a Saturno es allí donde vamos a encontrar barreras, obstáculos en nuestra vida. Es así. Es así, ¿no? De la misma manera que allí donde tenemos Marte es donde vamos a encontrar acción, iniciativa y de vez en cuando también palo. Por eso, un Marte en la casa 3, pues no es sorprendente que haya conflictos con los vecinos, con los hermanos, es normal, ¿no? Con los colegas, bien. Pues con Saturno vamos a encontrar esos obstáculos, pero esos obstáculos son los que van conformando nuestra personalidad, van conformando el cómo de algún modo los superamos, ¿no? Y esto me trae a la mente la historia de Demóstenes, que yo no sé si Demóstenes tendría Saturno en la casa 3, pero es un ejemplo, ¿no? Demóstenes, que era un orador griego, pero tartamudeaba, no era buen orador, y claro, en un momento en que ser buen orador lo era todo. Entonces no había redes sociales, no había YouTube ni nada de esto, ¿no? Entonces tenían que ser buenos oradores. Y él se encerró se encerró en su casa y a practicar delante de un espejo y se metía piedras en la boca para vocalizar bien. Además, date cuenta, piedras son Saturno, ¿no? Las piedras, ¿no? Y se pasó años y años practicando hasta que ya consiguió llegar a ser un brillantísimo orador, ¿no? O sea que esto es ya te digo, no sé si Demóstenes tendría Saturno en la 3, pero es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo de Saturno en la 3, ¿no? Allí donde tengamos a Saturno, en aquella casa que tengamos, es donde vamos a tener que trabajar duramente para esa pared de cemento, ver cómo la salvamos, ver cómo la salvamos. Normalmente pues vamos a tener que ir subiéndola poco a poco, vamos a tener que encontrar caminos alternativos, ese tipo de cosas. Y hay otro factor donde está Saturno y es la defensa. Saturno es un protector finalmente y tal vez todas esas inseguridades o esos miedos son mecanismos de defensas protegiendo una estructura propia. Donde está Saturno somos un poco paranoicos, así como Saturno se comía a sus hijos para evitar que lo castraran, porque él había castrado a su padre. Entonces, de la misma forma, un Saturno en casa 3 somos paranoicos con decir, hablar. Entonces, tenemos una gran idea con Saturno en casa 3, nos callamos y cuando vemos es que nuestro compañero sí la dijo y nosotros nos quedamos callados por el Mm. miedo a decirla. Con Saturno es también aventúrate a salir de esos límites, que no pasa nada, ¿sí? Que tú puedes más bien ir reconociendo unas cualidades que puedes llegar a tener de construcción, dándote el permiso. Si te da miedo, actúa con miedo, pero no dejes de actuar. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, nos movemos a Urano. 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 Bueno, yo creo que si decíamos que Saturno en la casa 3 pues puede ser complicado. Urano ya ni hablemos, ¿no? Urano, porque un Urano, allí donde esté Urano es allí donde no encajamos. ¿Mm? En la casa que esté Urano va a ser la casa en la que no encajemos. Si lo tenemos en la séptima, nuestra noción de la relación con el otro, de la pareja y tal, no va a encajar con lo que es, digamos, reconocido digamos, Social, sí, social, como tradicional, norma, como norma, normal, sí. efectivamente, ¿no? Entonces, Urano en la 3 pues, claro, van a ser los niños, las niñas, que digan, pero o sea, qué pendejada es esto que me están contando, pero, qué bobada, pero ¿cómo pueden estar perdiendo el tiempo con esto? Sí, es el niño que dice, pero ¿por qué me enseñan a sumar, a restar, si hay ya calculadoras? ¿Pero quién hace ya raíces cuadradas a mano? ¿O quién aprende cosas de memoria, por el amor de Dios, si tenemos la Wikipedia por ahí? No, o sea, date cuenta, claro. Afortunadamente ya vivimos tiempos más uranianos, entonces, pero claro, allí donde esté Urano es allí donde vamos a ser unos frikis, en aquel sector de nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, en la casa 3
eh, puede generar mucho sufrimiento también, porque el sistema educativo, la manera de ir asimilando el mundo, claro, además Urano, que es un planeta muy mental, va a decir, pero si yo tengo una visión mucho más evolucionada, pero ¿cómo no se dan cuenta de esto? Pero, y claro, y siendo sobre todo un niño pequeño, todavía no puede comunicar. Cuando uno ya es mayor, pues ya puede permitirse decir a los demás, sois unos pavos tradicionalistas saturnales de mierda y tal. Y en cambio, pues, yo hago las cosas de otra manera porque estoy inspirado directamente por el rayo divino, ¿no? Entonces, sí. Eh, Y es que como Urano es el relámpago, entonces me llega una gran inspiración y yo no puedo entender cómo no otras personas la pueden observar y entro, desencajo completamente. Y como Casa 3 tiene que ver con esa primera infancia en donde empecé a aprender y todo, normalmente estos niños pues también sufren mucho de bullying por ser extraterrestres. Es que es como si fuera uno de otro plano, de otro mm, planeta. Eh, es bastante doloroso lo que pasa con Urano, ¿no? El precio del robo del fuego de los dioses es alto. A Prometeo lo encadenaron en el Cáucaso, al hermano le mandaron a Pandora con su cajita. Es decir, robar el fuego de los dioses, tener unas ideas de avanzada o ser generadores de un nuevo propósito, eso no es tan color de rosa, eso tiene un precio doloroso, ¿sí? Y tener Urano en casa 3, el precio se paga en el aprendizaje y en el contacto con lo social. Y sobre todo cuando somos niños, como bien lo mencionas, cuando somos adultos tenemos un poco más de defensas y empezamos sobre todo después de los 40, 50 a entrar en la edad de la sinvergüenza donde decimos, y si no te gusta, ¿qué? Pero para llegar a ello he tenido que pasar una serie de situaciones duras y complejas. sí. Sí, no, es muy duro, muy duro. Urano puede producir mucho sufrimiento en ciertas ubicaciones, ¿no? En casi todas, porque claro, es donde eres un puto extraterrestre, ¿no? En esa ubicación, ¿no? Entonces, porque date cuenta que Urano en la 3, Urano es súper intuitivo, es mental, pero es intuitivo, no es racional como Mercurio, ¿no? Entonces tienen estos fogonazos, ¿no? Y ven las cosas pero no pueden explicárselas a los demás. ¿Cómo le explicas un rayo a los demás? ¿Cómo le explicas una intuición a los demás? Más la previsión, Urano es la previsión, ¿no? La previsión, ¿no? Bueno, pero efectivamente yo pienso que ya vamos viviendo cada vez tiempos más uranianos. Yo lo veo, ¿no? Y con la educación y tal, que ya se centra menos en lo memorístico y lo repetitivo y tal, ¿no? Afortunadamente. Bueno, Neptuno, Neptuno. Neptuno. Ah, ¿cómo te diría yo? Neptuno mm, en la casa 3 es la capacidad, eh, puede funcionar muy bien y muy mal al mismo tiempo, porque Neptuno es el mundo de las imágenes, ¿no? Es el mundo de lo que pierde sus formas y que tiene infinitas formas. Esta infinita transformación de una forma en otra, es la metamorfosis, es Neptuno. Metamorfosis es lo que está más allá de las formas, ¿no? Entonces, claro, un Neptuno en la casa 3 puede ser increíblemente fértil porque va a, de algún modo, mutar, metamorfizar el pensamiento, darle una fluidez, una multidimensionalidad increíble. Pero al mismo tiempo, claro, muchas veces no se nos pide eso. En el día a día, si tu madre te manda a comprar pan a la panadería, pues no quiere que vayas a la zapatería y le vuelvas con un maravilloso par de zapatos rojos, simplemente porque te has dado cuenta en el camino a la panadería que era mucho más interesante
cómprate unos zapatos rojos que una barra de pan, ¿no? Y porque eso es la casa 3, es cómo aprendemos a ir de A a B, cómo aprendemos a circular en el mundo de lo cotidiano, son esos procesos, ¿no? Claro, con Neptuno de repente, pues te ibas a comprar la barra de pan y apareces en Cienfuegos, Cuba. ¡Pam! Si no es el que, sí es el cuento que cuentan, ¿no? Del señor que fue a comprar tabaco y acabó en La Habana, ¿no? Es una historia de que se cuenta en España, ¿no? El marido que fue a comprar tabaco y años más tarde apareció en La Habana. Pero eso es Neptuno en la 3. Es el... Te vas a comprar tabaco y una cosa te lleva a la otra y eso acabas en el Yucatán, Dios sabe dónde, ¿no? ¿Entiendes? Es complicado este Neptuno en la 3. Si uno consigue, yo diría, racionalizarlo un poco, porque claro, el antídoto de Neptuno es Mercurio, ¿no? Si consigues mercurizarlo un poco y decir, no, mira, voy a comprar el pan y luego voy a escribir sobre lo que se me ocurrió yendo a comprar el pan, que fui a comprar unos zapatos rojos, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos un gran escritor o escritora, ¿no? Pero que ha comprado el pan, ha comprado el pan, no ha dejado a su familia sin pan, ¿no? Sin duda, es que Neptuno y mago no solamente de imagen, sino del mago que también hay allí. Y un Neptuno en casa 3 puede tener esa intuición del mago, pero también perderse en sus, sí, en esas ensoñaciones y en esas fascinaciones. Sin duda puede ser un gran novelista, un gran cuentero también, que nos da como unas imágenes muy vívidas a través de la palabra, que nos hace sentir y empatizar. También puede dar como ese don de sanación a través de la palabra o a través de la empatía y la escucha, del contacto que tenga con su contorno por su sola presencia. Es que fíjate, cuando arrancaste a hablar de Neptuno, que hubo ahí un gran silencio. Eso es precisamente un Neptuno en casa 3, ¿sí? Es como, ¿cómo se coge? Es como se atrapa esto, ¿o no? No, no, es que efectivamente allí donde esté Neptuno, de la misma manera que allí donde esté Urano, tenemos que saber que vamos a ser frikis, que vamos a hacer las cosas de una manera diferente y que probablemente tengamos razón, que así se va a hacer en el futuro, ¿no? Pero tienes que contender con eso, ¿no? Allí donde esté Neptuno, tenemos que saber que va a ser inasible. Neptuno no puede ser contenido por nada. No puede ser definido, no puede ser descrito, no puede ser explicado, no puede ser controlado. Neptuno solo funciona desde el abandono total, desde el amor incondicional, desde la fe absoluta, ¿no? Entonces, claro, un Neptuno en la casa 3, pues de algún modo hay que darle salida a través de eso de la narrativa, del contar cuentos, del elaborar imágenes y tal, y llegar a un acuerdo, como tenemos que llegar siempre con Neptuno, de decirle, sí, mira, yo voy a dejar que metas todo ese mundo en mi casa 3 y tal, pero también tenemos que salir y comprar la leche, tenemos que hacer la comida, tenemos que echarle nafta al auto, hay que hacer estas cosas, tal, y entonces llegar un poco a ese acuerdo, ¿no? Y tener un poco, integrarlo, compensarlo con nuestro Mercurio, pero luego sí, contar, dejarle que cuente cuentos, historias, narraciones, que sea, sí, creativo, ¿no? De una forma neptuniana. Y es que en esa metamorfoseada que tiene Piscis y Neptuno, eh, hay algo muy interesante y es que si yo me obsesiono por una meta, esa meta no la logro. ¿Sí? Es decir, un poco lo que le pasa a Orfeo con su esposa, que después de que se iba a casar, se muere, la va a rescatar, no puede, y solo hasta cuando se entrega y que lo matan pueden reencontrarse con su esposa. Es un poco así de un Neptuno en casa 3 en Mm. la medida en que yo renuncie, encuentro, en la medida en que yo... es que es como coger el arco iris, ¿sí? Atrapar el arco iris. No se puede. Yo creo que un Neptuno en casa 3 necesito aprender a que no son los objetivos como tal los que tengo que atrapar, sino el camino que me va a ir llevando
a ir descubriendo ese objetivo, porque si no, voy a entrar en unos procesos de desilusión constante de que no logro encontrar esa gran verdad, casa 3, esa gran filosofía de vida o ese gran estudio que me va a llevar, no, es el camino buscando esa filosofía que voy a ir adquiriendo una cantidad de conceptos y de imágenes y de sensaciones y de empatía que me van a ir dando una evolución bellísima e iluminada. Pero si me obsesiono porque tengo que conseguir ese estudio o ese título ay, pues no, eso por ahí no es. No, hay que, de algún modo, claro, también tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras hijas e hijos, de acuerdo con su carta natal, ¿no? Si tú tienes un niño, una niña con Neptuno en la 3, tienes que saber que no le vas a poder decir, mira, el mundo es así, esta es la regla de 3, así se hace una multiplicación, es tal. De algún modo tienes que conseguir infiltrar lo mágico en lo cotidiano. Narrárselo a través de fantásticos cuentos, fantasías y demás, ¿no? Y que él se vaya dando cuenta que en la pequeña narrativa, el relato cotidiano, tiene una enorme poesía, una enorme capacidad de trascendencia, de creación de imágenes complejas y bellísimas, y que no hay lugar para la desilusión, no hay ningún lugar para la desilusión, ¿no? Pero claro, esto requiere, claro, un sistema educativo y unos padres, date cuenta, todo el sistema educativo, el sistema en general es saturnal, es profundamente, es lo que es saturnal, ¿no? Yo espero que poco a poco vayamos integrando los transpersonales en el sistema educativo también, ¿no? Y eso, ¿no? Y dejar que haya niños pues, que tengan formaciones más neptunianas, ¿no? Más artísticas, más soft, más blandas, porque hemos idolatrado, hemos entronizado lo saturnal, ¿no? Las matemáticas duras, la ingeniería, el saber rellenar papeles, el saber rellenar formularios, ¿no? Y dices, pero qué bobada, no saber rellenar formularios, es mecánico, ¿no? Pero hoy en día es lo que se aprecia, que sepas rellenar formularios, ¿no? Eso es lo que se paga bien, que rellenes formularios, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho trabajo todavía, ¿no? Y por eso los terapeutas tienen también tanto trabajo. Gracias. Sí, porque esto causa muchos damnificados. Todos los niños con Urano en la 3, con Neptuno en la 3 y tal, son damnificados, de mayores van a ser damnificados también, ¿no? Y ahora de Plutón en la 3, pues imagínate. Bueno, Plutón en la 3, yo estoy desarrollando cada vez más la teoría de que Plutón es mucho más que un transpersonal. Plutón es el transpersonal de los transpersonales. Es transpersonal al cuadrado, ¿no? De algún modo. Entonces, Plutón en la 3 es un... Yo nombré el vídeo que hice sobre esto, lo llamé Nombrando lo Innombrable. Porque, claro, eso es Plutón, es lo innombrable, es lo que es tan tabú, que, porque Lunaniano después de todo dice, es un friki, mira qué ideas tiene y tal, pero bueno, esas ideas acaban entrando en el mainstream, acaban entrando en la estructura saturnal y lo vemos, es lo que sucede cada día, ¿no? Los celulares hace unos años eran una cosa friki, hoy en día todos tenemos, ¿no? El arte, el cine, la imagen es neptuniana y acaba entrando en nuestras vidas, ¿no? Es todo lo que tengo yo ahí detrás, ¿no? También tal, ¿no? Pero lo plutoniano nos negamos a que entre, porque es innombrable, es absolutamente innombrable, ¿no? Yo que ahora he tenido que gestionar la muerte o la casi muerte, ¿no? De mi madre, te das cuenta hasta qué punto la muerte es un tabú. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere, ocultamos a nuestros muertos. Nuestros muertos son gente estigmatizada, o la gente que está muriendo están estigmatizados, ¿no? No queremos ver la muerte. Y Plutón, por eso es allí donde esté, claro, si está en la casa 3, que es la casa de nombro las cosas, doy nombre al mundo y a través de ese nombrar el mundo creo una imagen del mundo de la que me apropio y que me permite
gestionar mis desplazamientos en el mundo. Claro, si nos encontramos a Plutón en la 3, ¿a quién nos encontramos en ese mundo? A lo innombrable, ¿no? Nos encontramos, pues quizás con la muerte de un vecino, de un hermano pequeño, y esa muerte es lo innombrable que está ahí y que es como un bloque oscuro, como un agujero negro en todo nuestro esquema cognitivo cercano. De algún modo eso va a absorber toda nuestra cognitividad, ¿no? Entonces, ahí hay dos salidas, como con todo, con Plutones, o te dejas devorar por él y mueres, desaparece. Allí donde esté Plutón, claro, es un peligro enorme porque la casa en la que tengamos Plutón corre el riesgo de desaparecer. Porque Plutón es ese agujero negro y todo lo que hay en esa casa, si tienes además, como me pasa a mí, Plutón en una casa con muchos otros planetas, corres el riesgo de desaparecer, corres el riesgo de que todo ese material psíquico tuyo sea absorbido por un agujero negro y desapareces del mundo, ¿no? Entonces, la opción número 1 es desaparece tu mente, no tienes mente. Y la opción número 2, que es la opción yo diría sana, que es la de decir, no, voy a nombrar lo innombrable, voy a nombrar el sexo, voy a nombrar la muerte, voy a nombrar la transformación como hechos objetivos de la vida, porque la casa 3 son los hechos objetivos. Tú eres mi primo, tú eres mi hermano, vamos a jugar a esto, vamos a comprar la leche, vamos a hacer un recao, vamos a hacer un viajecito para aquí, un paseo por allá. Es el mundo de lo objetivo mentalmente, ¿no? Entonces, claro, Plutón en la casa 3 es objetivizo a Plutón. Toma ya. Es decir, la muerte, el sexo, la transformación, el colapso, la putrefacción, la agonía, los objetivizo. Sí, me vuelvo una gente que expresa, que da palabra y da voz a lo innombrable, y le da además construcción y regeneración a todo ello. De lo contrario, si no lo saco, si no explota, implota el hoyo negro. Entonces me absorbe todo lo que tengo allí. Es que fíjate que Plutón, como también es un planeta de obsesión, entonces esto en casa 3 también quiere decir que me obsesiono por unas ideas o por unos temas o por unos pensamientos negros, o a la mente me llegan una cantidad de imágenes oscuras y complejas, y como no las objetivizo, no las saco, no las escribo, no las comento, no hago nada con ello, me devoran internamente y me termino quemando y consumiendo, ¿sí? Sí, hay Plutón en la 3 puede dar lugar a pensamientos negros, envenenados, conspiranoicos, con sentimientos terribles de culpa o proyección de esa culpa hacia los demás, ¿no? De ira, de cólera. eh, sí, efectivamente, yo lo viví con mi madre, ¿no? Con su Plutón Venus en casa 3, ¿no? Como todo el mundo que rodeó a su vida con sus hermanos estaba lleno de muerte, fue un agujero negro, no se hablaba, ya no hablaba, había desaparecido aquella zona de su vida totalmente, totalmente, ¿no? Es curioso, ¿no? Que incluso ella tenía en su casa una caja que guardaba en un lugar oscuro, secreto, que al final me dijo dónde estaba, ¿no? Con los documentos referentes a sus hermanos. No lo guardaba con los demás documentos, lo tenía en un lugar oscuro, condenado, absolutamente un agujero negro, literalmente en un agujero negro. Había metido una carpeta con todos esos documentos, ¿no? Que es también casa 3, ¿no? Es, sí, las cosas que hablan de lo cotidiano, ¿no? Terrible, ¿eh? Terrible. Sí, Por eso sí. si tienes un Plutón en casa 3, también la invitación es a que lo airees, Mm, a que lo muestres. Tal vez a nivel generacional ha venido rebotando esa sustancia, y al tenerlo tú en la casa 3 te vuelves tú el vocero de esos secretos familiares o de eso innombrable que no tenían la capacidad moral o intelectual para poderlo sacar, pero que si tú tienes un Plutón en casa 3 puedes tener la capacidad para darle palabras, imágenes y contexto a ello.
Mm. Sí, hay, claro, y allí donde esté Plutón también hay experiencias traumáticas ligadas, porque Plutón no es ningún diplomático, ¿no? Y donde está Plutón va a haber experiencias de colapso, de hundimiento, de muerte, de putrefacción ligadas a eso. En la casa 3, pues probablemente estén ligados a eso, a hermanos, hermanas, vecinos, familiares cercanos, etcétera, ¿no? Y puede haber también una culpabilización muy fuerte. Eso es muy importante, ese sentido de culpa que se siente allí por ese complejo, porque además con Plutón en Casa Tris me creo que yo fui el causante, así no haya tenido nada que ver allí con ese asunto, pero de alguna forma es como si me sintiera copartícipe de esa tragedia o Mm, de eso complejo que sucedió allí, ¿no? Como sí, si por mi pensar, es algo así como peleo con mi hermano y digo, uy, ojalá se muera, y se cayó por las escaleras y se fracturó y por el solo pensar me siento culpable de que le haya sucedido eso. sí, sí, sí. Entonces, no, yo he visto muchos casos, ¿no? De una terrible culpabilidad por eso, ¿no? Que fui culpable de tal cosa que le pasó a mi hermano, le pasé tal enfermedad y él murió, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, bueno, esta es el tema, ¿no? Y un poco todo el proceso de desculpabilización, ¿no? Más adelante. Ah, ujú. Bueno, eh, ¿qué más podríamos decir de Plutón en la casa 3? Eh, de algún modo, claro, que Plutón, date cuenta que la casa 3 es la casa en la que creamos una imagen del mundo. ¿Sí? Y con Plutón en la casa 3, eh, esta imagen del mundo tiene un enorme poder sobre nosotros. Y por eso hay que realizar un trabajo enorme de, yo diría, de terminar con la proyección, porque Plutón, como es un bicho muy feo, psíquicamente normalmente lo proyectamos sobre otros, ¿no? Entonces es muy importante el terminar con esta proyección y asumir eso, ¿no? Que sí, que tu hermano se murió porque tú hiciste esto o aquello y tal, pero asumir que fue un accidente, que tú no quisiste matarlo y que los accidentes suceden, que de hecho la vida es un accidente. La vida como tal es un accidente, ¿no? Entonces, asumir que tú hiciste, claro, es muy duro porque allí donde tenemos a Plutón es allí donde somos también verdugos, somos los ejecutores de la muerte. ¿Eh? Entonces, allí donde tenemos Plutón, tenemos que asumir que hemos causado la muerte, ¿eh? Involuntariamente, porque hemos sido canales de, claro, Plutón nos hace canales, somos vehículos suyos, ¿no? Entonces, allí donde tenemos Plutón es allí donde somos canales de esa muerte. Si tenemos Plutón en la 3, vamos a vehicular la muerte en las personas que nos son próximas, nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Pues José Alberto, día a día, minuto a minuto, vehiculamos la muerte. Por eso no había templo para Hades en el Olimpo, porque se consideraba que el templo era el ser humano que día a día le daba su tributo, minuto a minuto. ¿Sí? Somos vehículos de ella, pero como somos vehículos de la muerte, ¿con qué? Con la vida. Es decir, si pasó un accidente por un evento que inconsciente o conscientemente genere, hay que ver qué es la vida abriéndose los espacios y no quedarnos en que somos culpables. ¿Cómo tenemos que salir de ese egocentrismo, de ese narcisismo de creer que es que por nuestro pensamiento, nuestro ser se mueve el mundo? Sí, Nosotros solo simple participamos en este proceso, ¿sí? efectivamente. Sí, sí, no, has metido el dedo en la llaga, ¿no? Porque es algo muy narcisista. Decir, ah, yo maté a mi hermano y tal. No, tú formas parte de un designio mucho más grande, ¿no? Claro que no mataste a tu hermano, ¿no? Y de hecho, claro, forma parte también de la polaridad, que es muy cultural, ¿no? De ver la muerte como opuesto de la vida. Y la muerte no es el opuesto de la vida. La muerte es lo que de hecho permite la perpetuación de la vida. La muerte es el mejor socio de la vida, ¿no? La muerte es la que permite que la vida cambie profundamente de forma. Claro, Plutón es muy terrible porque Plutón nos dice, la vida va a seguir, la vida va a seguir.
pero de una forma completamente diferente. No respeta para nada nuestras querencias, nuestras adherencias egoicas con una forma concreta. José Alberto no va a seguir siendo José Alberto tras de muerto, no va a haber José Alberto tampoco, pero va a haber algo de mí que perviva más allá de la muerte de todas mis formas, ¿no? Y aquí nuestro ego se revela, dice, no, pero con lo que he trabajado yo para formar todo esto, ¿no? Y tal, y Plutón te dice, sí, sí, algo seguirá, pero no aquello a lo que tú estás apegado. Eso es la muerte. Es el desapego, ¿no? Es la necesidad de aceptar el desapego como única forma de perpetuar la vida, ¿no? Y esto es duro, pero es lo que hay. Hemos empezado hablando de las casas y hemos terminado hablando de Plutón. Lo que pasa es que Plutón está tan activo que ya el otro año lo vamos a tener en Acuario, entonces eso ya se está sintiendo allí de fondo. Es muy cierto, ¿no? Porque me comentaba mi compañera y esposa Caterina que le están viniendo últimamente muchas Leo y Acuario de los primeros grados, que están ya sintiendo el frío aliento de Plutón en sus nucas, ¿no? Y es curioso, ¿no? Dice, Sí. viene mucha gente de los primeros grados de Acuario, de los primeros grados de Leo, que ya están empezando a sentir el... Porque claro, ya técnicamente ya tienen a Plutón en conjunción al Sol o en oposición, Bueno, ¿no? sí, Sí, ya, sí. ya se está gestando ese proceso de transformación, de cambio, de regeneración, de empoderamiento, bueno, de todo lo que hay allí. Sí. Sí, sí, yo creo, las Acuario, les estoy esperando a este Plutón. Eso va a ser Sí, una gran lección, una gran sí, sí. lección. Es una lección de humildad, es una lección de entrega. Es Y decir, demás. De eso haremos un programa específico. Y bueno, tú me imagino que harás muchos videos del tema, pero de Plutón en sin Acuario, duda, sí, sí, sin duda sí, hay que sí. hacerle honor. Sí, sí, Pues vamos a mira, estar 20 años hablando de ¿sí? Plutón en Acuario. José Alberto, una última síntesis con esto que acabamos de hablar de cada planeta. Cuando hablamos del Sol en la casa 3, similar a tener a Leo en la casa 3 como Mm, regente de cúspide. mm, Cuando hablamos de Mercurio, similar a tener a Géminis o a Virgo en casa 3. mm. Cuando hablamos de la Luna, es similar a tener a Cáncer en la casa 3. De Marte es similar a tener a Aries o a Escorpio en la casa 3. ¿Qué más nos cae? De Júpiter es similar a tener a Sagitario o a Pisces en Sagitario, la casa sí. 3. A Saturno es similar a tener a Capricornio o Acuario en casa 3. ¿Qué más me falta? Neptuno, Urano, sí. Urano es similar a tener a Acuario. A Neptuno es similar a tener a Pisces. A Plutón es similar a tener a Escorpio en casa 3, en cúspide de casa 3, ¿sí? Mm. Para que también les llene un poco más esa información. Y bueno, José Alberto, entonces nos vemos en un mes para hablar de la casa 4, de los planetas en casa 4, ¿sí? Eh, y bueno, y recomendarles cuándo vas a sacar tu curso, el curso como tal de casas. Lo tengo prácticamente, o sea, a nivel de texto lo tengo terminado. Incluso hice un taller experimental en Palma en Mallorca y tal, probablemente a lo largo de este verano, ¿no? Lo que pasa es que estoy muy pillado con miles de cosas y tal, de personales y de otro tipo. Entonces, pero lo iré haciendo. Luego he tenido problemas con mi voz, perdí la voz durante un tiempo y tal. Entonces lo iré haciendo, yo pienso que ahora en julio, si consigo irme a mi pequeño pueblo en las montañas y irlo produciendo allí, pero los textos ya los tengo ya preparados, ¿no? Entonces sí, ya lo iré subiendo. Es el problema de estar solo y de trabajar solo, que por otra parte es fantástico, ¿no? Sobre todo cuando uno ha trabajado como yo 30 y tantos años en grandes organizaciones, el trabajar solo es maravilloso, es fantástico, ¿no? No volvería a De trabajar en acuerdo. equipo nunca más, ¿no? Totalmente de acuerdo. No, no, no.
Sí, podemos hacer cosas como hacemos tú y yo, ¿no? Y tal y cual, que son desestructuradas, planas, sin ninguna jerarquía y tal, bien, pero volver a trabajar en una empresa o con un equipo de gente, Con, no, no, con jefe también, ¿no? con jefe, incluso con colegas, no, 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 no. Es una enorme libertad, ¿no? Y no pienso renunciar a ella. Pues muchos estaremos a la espera de tu curso para inscribirnos y muchas gracias, José Alberto, por estos encuentros tan maravillosos. Espero vernos en un mes y Nos vemos. felicitaciones por esos 200.000 suscriptores que acá les paso un chisme y es que como José Alberto no, no monetiza el canal, por eso no le mandan las placas de YouTube, pero es un bello gesto esa no monetización del canal porque es una mayor democratización de esos conceptos y es una entrega muy, muy altruista y muy bella, Mm, José Alberto. Por último, Gracias. ¿qué tienes en casa 3, José Alberto? Nada. ¿Nada? Ok. El nodo sur. Ah, no, casi nada. El nodo sur, tengo el nodo norte en casa 9, el nodo sur y Lilith para los que trabajen con Lilith. Tengo Lilith conjunta al nodo sur en casa 3, ¿no? Cúspide, ¿qué tienes de cúspide en la casa En, en, 3? en Aries, Oh. en Aries, sobre el 20 o 20 y algo de Aries. Ah, bueno, ahí vemos las polémicas en la casa 3. Sí, sí, enseguida entro al trapo, enseguida entro al trapo. Sí, sí, se ve ahí Marte, ¿no? Sí, sí, soy muy polémico, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué te iba a decir? Que son sobre todo suscriptoras en mi canal. Tengo un 80% de suscriptoras y casi todo en América. Realmente España, que es el país junto con Argentina donde más suscriptores tengo, pero creo que tengo más en Argentina que en España. Hay muy poca diferencia, pero vamos, el 80% son mujeres y más del 80% americanos y americanas, ¿no? O sea que uno no es nunca profeta en su, De en su acuerdo. tierra ni en su género, ¿no? Pero estoy muy contento así, me siento perfectamente, yo diría, es lo normal, porque donde están los hispanos es en América. Aquí somos cuatro gatos comparado con lo que hay en América, que es totalmente normal. Mira, mira qué curioso, interesante. Yo tengo a Libra como regente de casa 3 y a Venus, Urano y Plutón en casa 3. Sí. Y fíjate cómo, hablando del canal en YouTube, me pasa exactamente lo opuesto. Mi mayoría de personas que siguen el canal son españoles, europeos, y sigue después Argentina y Chile, y en Colombia muy poco, es como 15% o 20%, como tú dices, no es profeta uno en su tierra, curiosamente, ¿sí? Pero además me parece interesante que tú tengas a Aries Marte, casa 3 y yo Venus Libra en casa 3, y es para mí un gran gusto poder tener este ensamble contigo. Muchas gracias, José Alberto. A ti, Juan Carlos, y a quienes tienen la paciencia de escucharnos. Un Un abrazo. abrazo, nos vemos. Hasta pronto. Chao.